jóvenes, porque así, cuando hay tranquilidad, podemos hacer pues las cosas de buena manera, ¿no? Bien, esta sería, jóvenes, nuestra clase tercera de esta primera unidad, que sería la última, ¿no? Porque la próxima semana, de acuerdo con la programación, vamos a hacer un repaso, porque ya se viene pues el segundo parcial, ¿no? Vamos a tratar en este capítulo o en esta clase un capítulo denominado ácidos y bases, el estudio de los ácidos y bases que ha sido dividido en dos partes, ¿no? En esta clase vamos a ver la primera parte. Bien, recuerden, jóvenes, que las clases que hacemos acá, hacemos técnicamente un resumen, ¿no? De lo que está en el libro, porque en el libro que ustedes tienen, ¿no? Que han comprado, ahí está pues una gran información respecto a estos temas, ¿no? Por lo tanto, es importante pues leer esos libros, ¿no? Complementar con lo que hacemos acá. Desde luego no podemos hacer pues igualito, ¿no? Como está en el libro, porque sería pues hacer lo mismo, ¿no? Lo que sí hacemos en las clases son pues resúmenes, enfocándonos en las partes más importantes, ¿no? De ese capítulo, que nos van a servir de forma directa para desarrollar los ejercicios y también pues para poder resolver cualquier tipo de problema en un examen de admisión, ¿no? Porque el nivel, ¿no? Preuniversitario ya desde tercero y secundaria pues tienen la capacidad de poder postular a una universidad, ¿no? Con la información que se da pues en clase. Bien, entonces vamos a ver este capítulo. Como siempre vamos a empezar haciendo un resumen, ¿no? De lo que corresponde a los conceptos más importantes. Bien, ácidos y bases. Vamos a hablar de sustancias químicas con estos nombres, ¿no? Ácidos y bases. Aunque estas palabritas, jóvenes, tienen otro sentido dentro de la química, más que el nombre, pues, que se puede asociar a una sustancia química, ¿no? Porque cuando ustedes consultan los libros van a encontrar nombres como ácido sulfúrico, ¿no? Como ácido nítrico, como ácido clorhídrico, ácido cítrico, por ejemplo, ¿no? De los frutos como la naranja, ¿no? La mandarina, el limón, o ácido acético, como el que se emplea, pues, en el vinagre, y así. Esas sustancias, jóvenes, por el hecho de llamarse ácido, se estudian en esta parte. Sin embargo, hay que tener en cuenta, jóvenes, que cuando hablamos de ácido en sí, estamos hablando de algo más general, ¿no? Que abarca tanto a los ácidos que llevan ese nombre, como a otras sustancias, pues, que se nombran de otra manera, pero tienen ese mismo comportamiento. Por ejemplo, los alcoholes, ¿no? Los alcoholes como el etanol, el metanol, propanol, butanol, ellos no se nombran con la palabra ácido, sin embargo tienen un comportamiento ácido, ¿no? Es por eso que en esta clase, cuando utilicemos la palabra ácido, no nos vamos a estar refiriendo solamente a los ácidos, pues, que se conocen, ¿no? A nivel doméstico o industrial, sino a toda sustancia química que tiene cierto comportamiento particular. Por eso, en la definición hablamos de esta manera, ¿no? Los términos ácido y base se emplean, jóvenes, para definir no el nombre de una sustancia, sino la naturaleza química de todas las sustancias en forma general. Esto se hace, jóvenes, con el fin de establecer solo dos tipos de sustancias entre todos los que puede haber pues en la naturaleza, ¿no? Vamos a formar dos grupos de sustancias llamadas ácidas y las sustancias llamadas básicas. Obviamente, dentro de las sustancias ácidas están los ácidos que se nombran así, ¿no? Como ácido tal, pero no son pues los únicos, hay muchos más. El objetivo entonces de esta clase es eso, ¿no? O sea, diferenciar a todas las sustancias químicas que podamos solamente en dos grupos, el grupo de los ácidos y el grupo de las bases. ¿Para qué se hace? Esto con la finalidad, jóvenes, de que podamos pues estudiar a las sustancias de forma más sencilla, ¿no? Solamente teniendo dos grupos es más fácil estudiar a la sustancia que estar estudiando pues por uno, ¿no? Y además, si definimos las propiedades de los ácidos y bases, podemos predecir de forma sencilla cómo se van a comportar uno respecto a otro, ¿no? Sus propiedades son más sencillas para determinar e identificar. Bien, el comportamiento químico de los ácidos y bases son opuestos. Quiere decir que un ácido y una base se comportan de manera opuesta. Así como en la tabla periódica, cuando se habla de metales y no metales, tienen propiedades opuestas, ¿no? Aquí también, cuando vamos a hablar de ácidos y bases, van a
manifestar propiedades opuestas. Y siempre que ustedes van a juntar un ácido con una base, estos se van a anular o neutralizar. Van a anular su efecto y se van a transformar en una sustancia que no va a ser ni ácida ni básica, ¿no? Va a ser una sustancia pues neutra, ¿no? Va a ser una sustancia neutra. Por eso, jóvenes, muchas veces a nivel industrial y a nivel doméstico, cuando se quiere anular los efectos pues, de un ácido, se agrega una base y viceversa, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos acidez estomacal, ¿no? Debido pues a ciertos problemas digestivos, compramos un fármaco que es una base, ¿no? Lo tomamos y neutraliza el ácido y se nos pasa esa acidez. Esas sustancias que tomamos son antiácidos, se llaman así porque tienen propiedades opuestas. Por eso vamos a ver, jóvenes, que a las bases que tienen propiedades opuestas a los ácidos se les va a denominar con ese nombre, ¿no? Como un antiácidos. Los más comunes pues son la sal de Andrews, la leche de magnesia o la milanta, ¿no? Que venden pues en las boticas. Por otro lado, ¿no? Si tenemos pues una sustancia básica y queremos anularlo, se le agrega pues un ácido, ¿no? Se le agrega un ácido. Por ejemplo, muchas proteínas, muchachos, ¿no? Tienen comportamiento básico. Y normalmente las sustancias que son básicas tienen un olor desagradable, huelen normalmente a lejía, porque la lejía también es una base. Por eso cuando ustedes, por ejemplo, han manipulado el pescado, ¿no? O manipulan, ¿no? De repente, pues el pescado va a sentir pues un olor feo, ¿no? A pescado, ¿no? Ese es un olor básico, cáustico se llama. Y a veces, jóvenes, ese olor se impregna en nuestras manos y no podemos quitarlo fácilmente. Lo lavamos pues con agua, con jabón y sigue el olor, ¿no? Ese olor cáustico es propiedad pues de una base. ¿Cuál sería la forma más correcta, jóvenes, de eliminar ese olor neutralizando esa base? ¿Cómo? Utilizando pues un ácido, ¿no? Por eso, jóvenes, si llegasen a ese punto, ¿no? De repente por ahí están ayudando a preparar un ceviche, ¿no? O algo con los pescados o mariscos y se le impregna ese olor básico, ¿no? De los peces o en general animales marinos. La forma de anular ese olor es echándose limón, jóvenes, ¿no? Porque el limón es un ácido, ¿no? Tiene ácido cítrico. Ustedes se echan el zumo de limón, se impregnan y van a ver cómo el olor pues desaparece, ¿no? Rapidito, ¿por qué? Porque están anulando a la base. Así como cuando toman sal de Andrews, anulan la acidez estomacal, porque la sal de Andrews es una base. También pueden anular pues a un ácido utilizando una base o una base pues utilizando un ácido, ¿no? Es así. Es por eso que es importante conocer a estas sustancias, poder clasificarlos, ¿no? A veces inclusive hay muchos ácidos y bases jóvenes que son venenosos y cuando una persona lo consume se intoxica y la forma rápida de neutralizar ese veneno es dándole pues lo contrario, ¿no? Un ácido, ¿no? Ácido. Por ejemplo, a veces cuando una persona se intoxica por ácido, le dan pues leche, ¿no? Porque leche tiene sustancias que son proteínas que tienen carácter pues básico para anularlos, ¿no? Y así. Entonces, esta clase consiste, jóvenes, en identificar a las sustancias que vamos a analizar, ya sea como ácidos o como bases. Bien, ácidos y bases comunes y los materiales que lo contienen. Casi todos jóvenes que nos rodean, que tenemos en casa o compramos en las boticas o en la ferretería, ¿no? Tienen este tipo de comportamiento y se puede identificar. Muchos de ellos están contenidos dentro de sustancias jóvenes que manipulamos diariamente, ¿no? Aquí vamos a colocar algunos ejemplos. Muchos de los productos químicos y domésticos entonces se encuentran conformados por ácidos y bases. Incluso consumimos mucho de estos jóvenes como parte de nuestros alimentos, ¿ah? Al consumir carne estamos consumiendo bases. Al tomar café o té o mate de coca estamos consumiendo bases, ¿no? Cuando preparamos nuestra ensalada con limón o vinagre estamos consumiendo ácidos, ¿no? O cuando consumimos una fruta, un cítrico, ¿no? Como la naranja, la mandarina, estamos consumiendo pues ácidos, ¿no? Entonces, la mayoría de materiales, pues, que tenemos en casa o son de uso doméstico, tienen esa cualidad. Algunos son consumidos, obviamente no todos, ¿no? Pero algunos sí son consumidos. Aquí vamos a indicar algunos ejemplos, ¿no? Especies ácidas, por ejemplo, son todos los ácidos industriales, ¿no? O de uso, pues, industrial, por ejemplo, el ácido muriático que utilizamos para desinfectar en limpieza es un ácido, ¿no? Pero también son ácidos los azúcares,
Todos los azúcares jóvenes, inclusive la sacarosa que tenemos en casa para endulzar es un ácido. Es por eso cuando una persona come mucho dulce, el esmalte de los dientes se deteriora por acción de ese ácido, ¿no? Y al final nos va a producir pues la caries, ¿no? Por eso se recomienda no comer pues mucho dulce, ¿no? Porque son ácidos, ¿no? Alcoholes, todos los alcoholes jóvenes que utilizamos para desinfectar o también pues se consume muchas veces en forma de bebidas como la cerveza, ¿no? El vino, el whisky, que tienen alcohol, son sustancias pues ácidas, ¿no? Ácidas, porque el alcohol es ácido. Así como los cítricos, ¿no? Los cítricos, la naranja, pues mandarina, el limón, ¿no? La lima, ¿no? Tienen componentes pues que son ácidos. No son los únicos, aquí hemos indicado solamente algunos. El mismo vinagre es ácido, ¿no? El enjuague bucal es ácido, ¿no? La pasta dental es ácido, o sea, hay muchos materiales pues que tienen esa cualidad. Eh, Comportamiento pues ácido. Claro que algunos se pueden consumir, otros pues no, ¿no? Otros no. Dentro de las especies básicas, estos sí no son tan comunes, ¿no? Los ácidos son más fáciles de reconocer. Las especies básicas podemos hablar de los hidróxidos industriales, ¿no? Que se utilizan ya en procesos pues, más complejos, ¿no? Los jabones son bases, ¿no? Sustancias básicas. Las lejías son sustancias pues básicas, ¿no? Las infusiones de café, té, coca, ¿no? O la que se hace pues de la chicha morada, ¿no? Son sustancias pues básicas, ¿no? Y uno lo reconoce pues porque tienen olores característicos o cuando se prueba tienen un olor distinto, hasta un sabor, perdón, distinto a lo que son los ácidos como vamos a ver. Pero no son las únicas, ¿eh? Hay muchos fármacos eh, que tienen ese comportamiento básico, ¿no? Como hemos dicho, la leche de magnesia, la milanta, la sal de Andrews, el sulfato de bismuto, que le llaman bismutol, ¿no? Las proteínas, los narcóticos jóvenes como las drogas, ¿no? La cocaína, las anfetaminas, son sustancias pues básicas. O sea, en resumen, a cualquier objeto químico que nosotros tengamos a la mano lo podríamos clasificar o bien como ácido o bien como base, ¿no? Aquí estamos colocando solamente ejemplos, ¿sabes? Porque todavía no estamos reconociendo, ¿no? ¿Cómo reconocer que un jabón es básico, ¿no? O cómo reconocer que un alcohol es ácido, ¿no? Eso ya es otra cosa. Aquí solamente estamos colocando ejemplos. La forma sencilla, jóvenes, de reconocer a un ácido y una base es por sus propiedades, ¿no? Porque cada uno se va a comportar de una manera particular. Y hay métodos de reconocimiento. Los métodos sencillos son los métodos organolépticos, se llaman. Organolépticos quiere decir que voy a hacer uso de mis sentidos para poder reconocer a un ácido y una base. Porque también hay instrumentos, ¿no? Para medir, jóvenes, si una sustancia es ácida o básica, ¿no? Que ya son más sofisticados. Pero primero vamos a empezar por lo más sencillo, ¿no? ¿Cómo reconocer un ácido o una base por nuestros sentidos, ¿no? Aquí vamos a hablar de eso. Muchas de las sustancias ácidas y básicas se pueden reconocer pues con el gusto, si se puede probar, con el olfato, si se puede oler, con el tacto, ¿no? Si se puede palpar, aunque no todos pues pueden ser analizados de esta forma, ¿no? Porque hay algunos que son corrosivos, ni siquiera lo podemos tocar, ¿no? Como el ácido sulfúrico, por ejemplo, eso no. Ustedes tocan ese ácido, sus dedos se derrite, desaparece, jóvenes, ¿ah? Porque es un ácido muy corrosivo. O algunos hidróxidos, pues, que se utilizan para blanquear papel, igualito, ¿no? Le pelan la piel al instante. Mucho menos se pueden consumir. Entonces, estas propiedades organolépticas son para aquellos ácidos y bases que son sencillos, ¿no? Que no tienen mucha acción corrosiva, ¿no? Y aquí indicamos, pues, el resumen, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los ácidos, que se pueden probar, jóvenes, tienen un sabor agrio característico, ¿no? Como el zumo de limón, ustedes han probado el limón y cuando lo consumen ponen una cara, pues, particular, ¿no? Un gesto particular que indica que es agrio. En cambio, las bases tienen un sabor amargo. Amargo, jóvenes, es distinto que agrio, ¿ah? ¿No? Agrio es, pues, característico de los ácidos, ¿no? Por ejemplo, ustedes prueban el zumo de limón, van a notar eso. Pero si prueban, por ejemplo, la infusión de té, alguna vez han probado té sin azúcar, ¿ah? Té sin azúcar, notan un sabor, pues, distinto, que no es ácido, es un sabor agrio, perdón, amargo se llama, amargo característico, ¿no? O cuando toman café sin azúcar, ¿no? Sabor amargo, no es ácido eso, ¿ah? Es amargo. O cuando toman la chicha morada también sin azúcar, ¿no?
tiene un sabor pues amargo, ¿no? Característico. Hay una diferencia entre agrio y amargo, ¿no? Nuestros gustos pueden sentir diferentes sabores, ¿no? Sabor ácido, sabor básico, sabor dulce, sabor pues salado y neutro, ¿no? Puede distinguir esos tipos de sabores. Los ácidos, cuando se les huele, jóvenes, tiene pues aroma frutal, ¿no? Como los aceites, ¿no? Los aceites son ácidos, ¿no? Los perfumes, por ejemplo, la mayoría de perfumes están hechos de aceites esenciales que provienen de las flores y las frutas y tienen un olor característico, ¿no? Olor frutal le llaman, frutal, ¿no? Mientras que las bases tienen un olor desagradable que se llama olor cáustico, similar pues a la lejía, ¿no? Olor cáustico se llama. Los ácidos al tacto, jóvenes, cuando ustedes lo pueden tocar, los que se puedan tocar tienen pues una textura aceitosa, ¿no? Grasosa, grasosa. Por ejemplo, ustedes alguna vez han exprimido el limón y ya muy fuerte, o están pelando la naranja, ¿no? Notan que su mano pues se vuelve un poco grasosa, ¿no? Es característico pues de los ácidos. Mientras que las bases son otro tipo, son resbalosos, ¿no? Grasoso, jóvenes, es viscoso, ¿ah? Resbaloso es muy fluido, o sea que se mueve muy rápido. Es el caso del jabón. El jabón es una base porque cuando ustedes lo tocan, tiene pues ese aspecto, ¿no? Jabonoso, ¿no? Resbaloso. Esto también se llama pues eh, eh, sapónico, ¿no? Tiene este nombre sapónico porque los jabones se obtienen por un proceso llamado saponificación, ¿no? Que en alusión, pues, antiguamente a la piel del sapo, ¿no? Porque la piel del sapo también es, pues, resbaloso, ¿no? Del sapo y las ranas, ¿no? Entonces, cuando ustedes toquen, por ejemplo, a los ácidos que se puedan tocar, van a sentir, pues, esa sensación aceitosa, grasosa, ¿no? Mientras que a las bases es resbaloso, ¿no? Si alguna vez ustedes, por ejemplo, tocan la leche de magnesia, que es un antiácido, una base que se vende pues en las boticas, van a notar justamente eso, ¿no? Su aspecto jabonoso, rapidito se mueve en sus manos, ¿no? Es así. En cambio, lo aceitoso es viscoso, ¿no? No es lo mismo, ¿eh? En los ácidos, jóvenes, cuando hacen contacto con los metales, liberan un gas que es el gas hidrógeno. Se dice que los ácidos corroen a los metales. Es por eso que para limpiar metales, ¿no? Se utiliza pues ácidos, ¿no? Ustedes tienen un metal como el hierro o el zinc y lo sumergen en ácido y luego lo sacan, sale limpiecito, ¿no? Porque tienen esa propiedad corrosiva. Y cuando reacciona con los carbonatos, que son sales, también liberan un gas, pero que es el CO2. Esto ya por medio de reacciones químicas, ¿no? Ustedes van a notar que burbujea, ¿no? Cuando se hace contacto un ácido con un material. Por ejemplo, el ácido muriático que se utiliza en limpieza, ustedes lo compran pues en las ferreterías, lo echan al suelo y al atacar a los diferentes materiales, entre ellos los carbonatos que son sales, salen burbujitas, ¿no? O si alguna vez ustedes pues han molido eso, o han visto en la propaganda, ¿no? Cuando muelen estas conchas de este molusco llamado nácar, ¿no? Conchas de nácar, y le agregan unas gotitas de limón, empieza a salir burbujitas, ¿no? Que están liberando, pues, gases, ¿no? En cambio, las bases normalmente reaccionan, no atacan a los metales generalmente, reaccionan con las proteínas y las desnaturalizan. O sea, destruyen a las proteínas o las degradan, ¿no? Los ácidos cambian de color los tintes naturales de una manera particular y las bases también hacen lo mismo, pero a veces lo hacen de forma opuesta, ¿no? Por ejemplo, la lejía se utiliza pues para blanquear, ¿no? Cambiar de color. Los ácidos también, ¿ah? Por ejemplo, si ustedes tienen pues su infusión de té, no sé si alguna vez habrán notado, té pues tiene un color un poco marroncito y ustedes le agregan gotas de limón ácido, se blanquea, ¿no? Se vuelve pues más clarito, ¿no? O sea, cambian de color. Ambos generan cambios de color, pero vamos a ver que de una manera pues distinta. Tanto así, jóvenes, que hay ciertos materiales que cambian de color cuando están en medio ácido, cuando están en medio básico y también se utiliza para reconocerlo. Se llaman los indicadores colorimétricos, ¿no? Para reconocer si lo que estoy bebiendo, estoy comiendo es un ácido, es una base, ¿no? En los ácidos neutralizan a las bases, los anulan, y las bases hacen lo propio, ¿no? Neutralizan a los ácidos. Y como las bases no son tan comunes como los ácidos, porque los ácidos lo vemos pues casi diariamente, a las bases más se le conoce con este nombre, ¿no? No se le llama base, se le llama
ácidos lo llaman, antiácidos, ¿no? Cuando entran en contacto, se anulan, ¿no? Se anulan. Bien, estas propiedades entonces, este, ustedes lo pueden pues aplicar para reconocer cualquier material. Por ejemplo, cuando hablamos de sabor agrio, también se habla, jóvenes, aquí de sabor, eh, en este caso, ardiente, le dicen, ¿no? Sabor ardiente, ¿no? Agrio o ardiente, ¿no? Es por eso que cuando hablamos del alcohol, por ejemplo, ¿no? Que es un ácido, las bebidas que contienen alcohol a menudo se le llama pues aguas ardientes, ¿no? Aguas ardientes. Ustedes, llegado el momento, ¿no? Cuando ya sean mayores, cuando prueben, por ejemplo, un licor, van a notar, jóvenes, que ese licor le quema en la garganta, ¿no? Porque es ardiente. La bebida gaseosa, jóvenes, ¿ah? Que también contiene ácido, como ustedes han tomado, notan pues que le quema un poco la garganta, ¿no? O cuando comen ají, el ají, jóvenes, tiene sustancias ácidas, ¿no? Por eso les causa pues quemazón, le corroe, ¿no? La piel, y ustedes pueden reconocerlo, pues es un ácido, ¿no? En cambio, las bases pues tienen otra característica. Bien, si no pueden, jóvenes, reconocerlos por el olor, color, sabor, ¿no? U otras características, lo pueden hacer utilizando, eh, sí, aquí pregunta Espíritu si el champán es ácido. Todo lo que, jóvenes, tiene alcohol es ácido, ¿no? Todo lo que tiene alcohol, el champán también lo tiene. Inclusive todo lo que es dulce es alcohólico. O sea, perdón, es ácido, ¿no? Todo lo que es dulce, ¿no? Es ácido. Todo lo que tiene azúcar, ¿no? Es ácido. Por eso el sabor amargo de la infusión de té, del café, del mate de coca o de la infusión pues de chicha morada, ¿no? Ustedes, al agregarle este azúcar, lo están neutralizando, ¿no? Y ya cambia pues de sabor más agradable, ¿no? Es así. Bien, si no pueden reconocerlo, como digo, mediante estas propiedades, pueden utilizar los llamados indicadores colorimétricos, que lo pueden conseguir, jóvenes, y se venden, ¿no? En todas las boticas, ¿no? Hay dos indicadores colorimétricos, esos dos materiales que toman colores específicos cuando hacen contacto con un ácido o con una base, ¿no? Aquí vamos a mencionar eso, ¿no? Para la identificación de ácidos y bases por los colores, ¿no? Se emplean, jóvenes, los indicadores colorimétricos ácido y base. Los más comunes son dos. Uno se llama la fenolftaleína, ¿no? Y el otro se llama el papel de tornasol. La fenolftaleína se vende en una botellita, es un líquido incoloro. Y ustedes con un gotero, jóvenes, porque esto viene con gotero, cuando le agregan a una sustancia que quieran analizar, va a tomar el siguiente color, ¿no? Como este es un líquido incoloro y le agregan a un ácido, por ejemplo, a una limonada, van a notar pues que se mantiene incoloro. Pero, ¿no? Si lo agregan a una sustancia básica, toma un color rojo grosella, se llama, así aquí lo he colocado en letras. Es un color parecido pues al fucsia, ¿no? O sea, no es ni rojo ni es morado, ¿no? Es un color pues característico que se llama rojo grosella. Así, por ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen la lejía, ¿no? Y le agregan las gotitas de fenolftaleína, se va a poner de ese color, rojo grosella, porque la lejía pues es básica. Como esta fenolftaleína es un líquido incoloro, cuando le agregan un ácido no cambia, queda pues incoloro. Pero cuando lo agregan a una base, que puede ser pues un hidróxido, puede ser el amoníaco, puede ser la lejía, puede ser pues incluso el jabón, toma este color, rojo grosella. Esto se vende, jóvenes, ¿ah? Para hacer análisis normalmente así en los colegios, ¿no? Cuando se quiere pues hacer analizar ácidos y bases. Otro indicador común es el papel de tornasol. Esto también lo venden. Es una tirita de papel, jóvenes, de color naranjado, ¿no? Que se corta un pedacito y ustedes lo pueden meter en una muestra de un ácido y una base para que vean pues qué color toma y poder identificarlo, ¿no? El papel de tornasol toma el color rojo cuando es medio ácido. O sea, ustedes, por ejemplo, tienen champán, ¿no? Como dice su compañero, colocan ese papelito y ese papelito se va a volver rojo. Pero si ese papelito lo sumergen en lejía, que es básico, se va a poner de color azul. Los colores característicos son rojo y azul. Rojo todo lo que es ácido y azul todo lo que es básico. Y este es el más común de todos los indicadores, ¿sabes? Por eso muchas veces, muchachos, los productos que se venden, ¿no? Las botellas tienen o bien color rojo cuando es ácido o bien color azul cuando es básico, ¿no? Cuando las lejías, la mayoría tienen pues envases de color azul,
porque esa es la tonalidad, ¿no?, común de las bases. Mientras que los que tienen pues color rojo, ¿no?, normalmente son pues materiales que están hechos de ácidos, ¿no? Esa es también forma de reconocerlo. Estos dos, recuerden. Fenolftaleína, cuando se agrega a los ácidos, permanece incoloro, pero cuando se agrega a las bases, toma este color rojo grosella. El papel de tornasol, cuando se sumerge en los ácidos, se pone rojo, y cuando se sumerge en las bases, se pone pues azul, ¿no? Azul. Y aquí estamos hablando, desde luego, jóvenes, de materiales pues que se venden o los podemos conseguir, pero hay que saber, muchachos, que nuestro propio cuerpo tiene pues fluidos que son ácidos y bases, ¿no? Por ejemplo, nuestra saliva es básica, ¿no? Nuestra sangre es básica, ¿no? Entonces, se puede también identificar pues esa acidez, esa basicidad, analizando nuestros propios pues fluidos, ¿no? Las lágrimas, por ejemplo, son ácidas, por eso a veces cuando uno llora, pues le arde un poco la vista, ¿no? El sudor también pues es ácido, ¿no? Y así. Bien, pero a nivel ya de laboratorio, jóvenes, si se quiere tener la certeza, ¿no?, de que un material dado es ácido o básico, hay que hacer pues un análisis más preciso, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos una muestra que es corrosiva, eso no lo vamos a probar, pues no lo vamos a oler, ¿no? No lo vamos a tocar porque es muy peligroso. Para identificar a otros materiales ya ácidos y bases en los laboratorios, se recurre, jóvenes, a medidas más precisas. Y esas medidas más precisas tienen que ver con las llamadas teorías ácidos y bases. Aquí vamos a utilizar reacciones químicas para analizar pues las muestras, ¿no? Identificar de forma precisa, inequívoca, si es un ácido o es una base. Porque a veces, jóvenes, cuando analizamos un producto casero, tiene muchas cosas a la vez, tiene ácidos, tiene bases, es un poco difícil de identificar. En cambio, a nivel de laboratorio sí se puede hacer análisis preciso. Por ejemplo, la lejía, perdón, la gaseosa, ¿no? Tiene tanto sustancias ácidas como sustancias básicas, ¿no? Ácidas en mayor grado que se pueden reconocer, pero también hay sustancias básicas, ¿no? Entonces, analizarlo de forma directa con los métodos pues comunes no es tan preciso, ¿no? Como que lo llevases a un laboratorio, esta muestra de gaseosa, y pueden analizar todo lo que hay en la gaseosa, ¿no? Incluso si está contaminado, incluso pues si tiene patógenos, ¿no? O sea, microbios, microorganismos, ¿no? Y para analizarlo de esa forma, vamos a recurrir a las teorías de ácidos y bases. Bien, para identificar entonces de forma precisa los ácidos y bases, se emplean las denominadas teorías ácido-base, ¿no? Las cuales, con las cuales se desarrollan pues análisis cualitativos y cuantitativos, ¿no? Para averiguar de qué están formados, de qué ácidos y qué bases, y las cantidades que hay de cada uno, ¿no? Y esto se hace por medio de reacciones químicas, y aquí vamos a ver las ecuaciones, ¿no? Bien, la teoría más antigua, jóvenes, que se utiliza, ¿no?, para identificar un ácido y base se conoce como la teoría de Arrhenius. Hay tres teorías que se usan a nivel de la química, ¿no? Hay muchas más, ¿no? Pero tres son las más utilizadas. La primera de ellas se conoce como la teoría ácido-base de Arrhenius o teoría de Arrhenius, ¿no? Esta teoría fue desarrollada por un químico escocés llamado Svante Arrhenius. Es la teoría más antigua que se conoce, por lo que presenta muchas limitaciones, ¿no? En el tiempo pues de Arrhenius se pudo identificar muchos ácidos y bases, pero utilizando pues procedimientos que ya no se emplean, ¿no? Esta teoría está limitada al estudio de ácidos y bases medidos con instrumentos pues antiguos, ¿no? La principal limitación, jóvenes, es que para identificar a un ácido o base según esta teoría, al ácido y la base le tenemos que disolver en agua. Se utiliza el solvente agua. Eh, Se desarrolla pues los análisis en disolución acuosa, ¿no? En medio acuoso se llama. Acuoso, jóvenes, en las ecuaciones químicas se denota con la letrita AC, acuoso, que vamos a ver. Las definiciones de ácido y base según esta teoría, según todos los experimentos que han hecho, ha quedado así, ¿no? Para Arrhenius, un ácido o los ácidos, vamos a decir que son sustancias químicas que al disolverse en agua liberan iones hidrógeno. Esa es su definición. Toda sustancia química
que se disuelve en agua y genera la aparición de este ion, según la teoría de Arrhenius, es un ácido. Por eso, jóvenes, cuando ustedes en un problema le den reacciones químicas y vean que en esa reacción química, en el lado derecho de los productos aparece este ion, ustedes van a decir, ah, ya, eso es un ácido. Pues. Eso es un ácido de Arrhenius, ¿no? Jóvenes, esto ya no es pues organoléptico, o sea, esto no lo vamos a ver, esto se detecta ya con otros instrumentos, ¿ah? Nosotros por teoría vamos a decir que una sustancia es ácida, ¿sí? Cuando se disuelve en agua, libera este ion hidrógeno, ¿no? AC significa acuoso, esto está dentro del agua. La definición de las bases, según esta teoría de Arrhenius, es así. Las bases son sustancias químicas que al disolverse en agua liberan iones OH. Esa es la diferencia. Iones OH. Los ácidos liberan iones de hidrógeno, las bases liberan iones OH. Y aquí en los ejercicios le van a dar las ecuaciones, estas ecuaciones. Y solamente tengo que analizar los productos, ¿no? Si en el producto veo los iones de hidrógeno, allá este es un ácido, digo. Si veo los iones OH, es una base. Estos iones OH se llaman ion hidroxilo o hidróxido, ¿no? Es así. Esto, claro, no lo voy a ver con la vista, ¿no? Eso en laboratorio se detecta con otros instrumentos, pero la definición, pues, es precisa, ¿no? Todo ácido libera este ion y toda base libera este ion cuando se disuelven en el agua. Los iones indicados, jóvenes hidrógeno y OH, se identifican a partir de los indicadores ácido-base, ¿no? Por ejemplo, si en una solución hay iones hidrógeno y yo agrego el papelito tornasol, ese papel se va a poner rojo. Pero si hay iones OH, ¿no? En esa solución y yo coloco el papelito de tornasol, se va a volver pues azul. Esa es la forma de reconocerlo porque directamente no se ve, jóvenes, ¿ah? Se ve a partir de los cambios de color. O también empleando sistemas de detección por corriente eléctrica, ¿no? Como los voltímetros, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una solución de un ácido disuelta en el agua, muchas veces, jóvenes, no se ve, pues al ácido no se ve los iones, pero se puede detectar por otros medios, ¿no? Entre ellos, pues, la conducción eléctrica, porque toda solución de ácidos y bases conduce la electricidad, se llama electrolito. Y hay aparatos para medir eso, ¿ah? Voltímetros principalmente para medir voltajes. Y el más común de ellos se llama el pHímetro, para medir el pH, ¿no? De una solución ácida o básica, ¿no? Ese pHímetro va a marcar un valor y de acuerdo al valor, ustedes pueden saber si la solución es ácida o básica. Eso vamos a ver la siguiente clase, ¿no? Esta clase es la primera, pues, parte teórica, ¿no? Vamos a ver que cuando el pH toma el valor mayor que 7, es una base, ¿no? Si toma menor que 7, es un ácido, ¿no? Vamos a ver medidas más adelante, ¿no? Por otro lado, jóvenes, para reconocer un ácido o una base, según esta teoría, debe verificarse la presencia de estos iones, ¿ah? O sea, yo no voy a verlos directamente, solo en los problemas me van a dar una ecuación y yo tengo que ver en esa ecuación la presencia de ion hidrógeno para indicar que es un ácido y aquí la presencia de ion hidroxilo o H para identificar que es una base. Esta teoría estudia, jóvenes, principalmente a los ácidos y bases fuertes, ¿no? Que son ácidos que se disocian al 100%. Como esta es la teoría más antigua y los aparatos, muchachos, que en ese tiempo se utilizaban, solamente podían detectar a los ácidos y bases que eran muy fuertes, a los que eran débiles, la cantidad de iones que generaban estos iones era tan pequeña que no se podía pues detectar. Por eso en la teoría de Arrhenius se conocen muy pocos ácidos, muy pocas bases, porque era limitada, ¿no? ¿Y quiénes son los ácidos y bases más conocidos de esta teoría? Aquí los voy a indicar, en este cuadrito, ¿no? Los ácidos fuertes, que son los más comunes estudiados en esta teoría, son solamente 6. Si pueden recordar los muchachos, sería pues maravilloso, ¿no? Son el H2SO4, que es el ácido sulfúrico, HNO3, que es el ácido nítrico, H-cloro4, que es el ácido perclórico. Son los ácidos que se estudian en esta teoría. Y estos ácidos de acá adicionales que no tienen este oxígeno, H-cloro, que es el ácido clorhídrico, ácido bromhídrico y ácido yodhídrico, ¿no? De estos 6 ácidos, el más fuerte, el más poderoso de todos, es este de acá, H-cloro4, que es el perclórico. Pero todos ellos son fuertes en general, son bastante corrosivos y muy peligrosos, ¿no? De uso solamente industrial. Mientras que las bases, en esta teoría, las más estudiadas son estas, son 7. Las bases que provienen de los alcalinos, como el hidróxido de litio, hidróxido pues, de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de rubidio. Estos son hidróxidos porque tienen OHs. O el hidróxido de magnesio, hidróxido de calcio, hidróxido de bario.
Ahora, en la fórmula, jóvenes, yo los voy a reconocer de esta manera. Las bases siempre van a tener OHs. ¿Por qué? Porque cuando lo disuelven en agua liberan OHs, ¿no? Mientras que los ácidos no van a tener OHs, van a tener hidrógeno que van a ser liberados. Y por la fórmula, jóvenes, noten, miren acá, la fórmula de los ácidos siempre tienen el hidrógeno a la izquierda. Entonces, cuando hay un problema, me den una lista de sustancias químicas y me digan, pues, ¿quién es ácido? Y solamente me den las fórmulas, yo voy a buscar aquellas donde el hidrógeno esté, pues, en el lado izquierdo, ¿no? Eso es un ácido. Puede haber dos hidrógenos, puede haber uno, ¿eh? En cambio, las bases tienen, pues, OH, según la teoría de Arrhenius, en este caso. Bien. La segunda teoría que se estudia aquí, que es la que vamos a ver nosotros también, es la teoría propuesta por dos químicos. Se conoce como la teoría de Bronsted y Lowry. Teoría de Bronsted y Lowry. Esta teoría fue desarrollada por el químico holandés Thomas Bronsted, ¿no? y un inglés, Johannes Lowry, ¿no? Es la teoría más utilizada, la de Arrhenius es la más antigua, es la que abarca mayor número de ácidos y bases estudiados, ¿no? Principalmente aquellos de carácter débil. O sea, los ácidos y bases fuertes se estudian en la teoría de Arrhenius, los ácidos y bases débiles, que son la mayoría, ¿no?, de los ácidos y bases que se conocen, se estudian con esta teoría, la teoría de Bronsted y Lowry. Y su comportamiento no se limita a las disoluciones acuosas. O sea, para definir un ácido y una base, según esta segunda teoría, no es necesario, jóvenes, disolver a la sustancia en el agua, ¿no? Como si era necesario en la teoría de Arrhenius, ¿no? Además, estos ácidos y bases débiles generan equilibrios, vamos a ver, equilibrios químicos, así como hemos visto, jóvenes, en la clase de equilibrio, ellos también van a generar equilibrios, que se llaman así, reacciones de protólisis, le llaman. Y las definiciones de ácido y base según esta teoría son las siguientes. Recuerda que en la teoría de Arrhenius la definición es ácido libera iones hidrógeno al disolverse en agua. Base libera iones OH al disolverse en agua. Aquí la definición va a ser de otra forma y son así. Los ácidos, según esta teoría de Bronsted-Lowry, son sustancias químicas que pueden ser neutras o ionizadas, que al entrar en contacto con las bases siempre liberan, ceden, donan o pierden este hidrógeno. O sea, un ácido siempre que reacciona va a liberar, va a ceder o va a perder un ion hidrógeno. Solo que en esta teoría a ese ion hidrógeno se le llama protón. Protón. Libera un protón, se dice, ¿no? Es el mismo hidrógeno de los ácidos en la teoría de Arrhenius, ¿eh? Solo que aquí se le va a llamar protón. Todo ácido libera, cede, dona o pierde protones. Mientras que las bases, según esta teoría, son aquellas sustancias químicas neutras o ionizadas que al entrar en contacto con los ácidos aceptan, reciben o ganan protones. Noten la diferencia. En la teoría de Arrhenius, aquí se libera iones hidrógeno y aquí se libera iones OH, pero son dos iones distintos. En cambio, en la teoría de Bronsted y Lowry es el mismo ion, el protón, solo que para los ácidos se libera y para las bases se gana. Por eso, jóvenes, para que yo pueda identificar un ácido o una base según esta teoría, debo hacerlo reaccionar, ¿no? O sea, debo poner en contacto un ácido y una base o dos sustancias y ver lo que pasa con el hidrógeno. La sustancia que pierda el hidrógeno, él va a ser el ácido, vamos a decir. La sustancia que gana el hidrógeno, él va a ser la base. Esa es la manera de cómo identificarlo. Debe haber una reacción entre los dos y esa reacción se llama protólisis porque el protón siempre va a estar presente. Este es el protón, ¿ah? Entonces la conclusión es esta, ¿no? Esto quiere decir, jóvenes, que para yo poder identificar a un ácido y una base con esta teoría, necesariamente se les debe hacer reaccionar para analizar quién es la especie que pierde el protón, ¿no? El que pierde el protón va a ser el ácido y el que gana el protón va a ser la base. Así se va a reconocer. Por eso en los problemas le van a dar una reacción, según esta teoría, y van a analizar ustedes qué ha pasado con los hidrógenos, ¿no? El hidrógeno se va a mover de un átomo a otro. Y el que va a perder, ustedes lo van a llamar ácido, y el que va a ganar, lo van a llamar pues base. Y le van a dar así, por ejemplo, esta es una reacción, miren aquí, de protólisis. Aquí hay especies neutras o ionizadas, ¿ah? Entonces, estas dos sustancias van a reaccionar y estos son los productos que se van a obtener. A ustedes le van a preguntar, de estas dos sustancias, ¿quién es el ácido? ¿Y quién es la base? Según la definición de Bronsted y Lowry, el ácido es aquel que va a perder el hidrógeno, el protón.
y la base es la que va a aceptar. Entonces, para darme cuenta, yo debo analizar los productos. No veo el azufre y su producto. Miren, acá tiene un hidrógeno y acá no lo tiene. O sea, ya lo perdió. Y si lo perdió, es el ácido. En cambio, el pH 3, veo el fósforo acá y veo el fósforo acá. Mira, acá tenía 3 hidrógenos, ahora tiene 4. O sea que él está la sustancia que está ganando el protón. Él es el que pierde, él es el que gana. El que pierde es el ácido y el que gana es la base. Así lo van a reconocer. Solamente van a analizar el reactante y su respectivo producto para ver qué ha pasado con el hidrógeno. Él lo ha perdido, él lo ha ganado, entonces ha habido este movimiento. El hidrógeno se ha movido de acá a acá, ¿no? Porque cuando se mueve de acá, él pierde y queda así, él gana y queda así. El protón se ha movido de esta forma. La sustancia que ha cedido el protón, ha perdido el protón, ¿no? O ha donado el protón, se llama ácido. Él va a ser el ácido. Mientras que el que ha recibido el protón y genera este producto es la base. Pero como esta reacción se da en doble sentido, jóvenes, también pueden saber qué sustancias son estas, ¿no? Si son ácidos y bases. En esta teoría dice, jóvenes, que una vez que el ácido pierde su protón, su producto se transforma pues en una base. Por lo tanto, si este es un ácido, este va a ser una base, ¿no? Si esta sustancia es una base, ¿no? Una vez que acepta el protón, su producto se va a transformar en un ácido. O sea, siempre ustedes van a identificar estos dos. En primer lugar, ¿no? Y si le piden pues los productos, solamente le van a cambiar de orden, ¿no? Si él era ácido, él va a ser base. Si él era base, su producto va a ser un ácido. Estos se llaman conjugados, que son productos de la reacción. En los problemas ustedes le van a pedir identificar quién es el ácido, quién es la base, va a ser para estos dos nada más. Y si le piden para los productos, simplemente le cambian pues de nombre, ¿no? Si él era ácido, su producto es una base. Si era una base, su producto es un ácido. Eso se llama conjugado. ¿Por qué se hace eso, jóvenes? Porque esta reacción, como se da en doble sentido, se pueden tomarlo pues en una dirección y otra, ¿no? Porque si analizan, miren, estos dos para allá sería así, miren, él tiene 4 protones y analizo su producto, solamente tiene 3. Significa que él ha perdido. Y si ha perdido, es un ácido, ¿no? Aquí, miren, él no tiene protones. Si analizo su producto, ha ganado, ¿no? O sea, viendo hacia allá, hacia la izquierda, él ha ganado, entonces es una base. Pero si lo vemos a la derecha, ocurre lo contrario, ¿no? Es por eso que por convención, jóvenes, ustedes siempre van a analizar solamente la reacción hacia la derecha. Van a identificar a él, de rojo, suficiente, ¿no? Porque si identifican a ellos, pueden saber, pues, quiénes son ellos, ¿no? O sea, simplemente son opuestos. Como aquí, por ejemplo, ¿no? Fíjense aquí. Les van a decir, a ver, en esta reacción, para estos dos, ¿quién es el ácido, quién es la base? Entonces van a analizar, miren, acá. Acá hay 7 hidrógenos, ¿ah? 7 hidrógenos. Analizo el producto, que sería hay 8 hidrógenos, ¿no? Acá hay 7, acá hay 8. Significa que esta sustancia ha ganado un protón para pasar a esto. Y si ha ganado un protón, es la base, pues. En cambio, analizo el agua, mire, tiene 2 hidrógenos, 2 protones, ¿no? Y analizo su producto, solamente tiene 1. O sea, perdido. Significa que el agua pierde y él gana. O sea, el movimiento se dio así, ¿no? Este hidrógeno pasó acá, por eso él se convierte en NH3, ¿no? Y el agua se queda como OH. Entonces, si él ha cedido el protón, el agua es, él ha recibido el protón, es la base, el agua lo ha cedido, es el ácido. ¿Y qué naturaleza tienen estos? Opuestos, pues, ¿no? Si él es la base, él va a ser un ácido, ¿no? O si el agua es el ácido, él va a ser la base. Si él es la base, él va a ser, pues, el ácido, ¿no? O sea, basta identificar estos dos, los otros van a ser, pues, de naturaleza opuesta. Por eso se llaman conjugados, ¿no? Y acá está indicado. En estas reacciones de protólisis, porque el protón se está moviendo de un átomo a otro, se observa, jóvenes, que los productos de la reacción tienen propiedades opuestas a las sustancias que le dieron origen, ¿no? Si esta sustancia es ácido, su producto, porque azufre es una base. Si esta sustancia de aquí, jóvenes, si esa sustancia de acá es una base, su producto pues es opuesto, es un ácido. Aquí igualito, ¿no? Si este es una base, su producto es un ácido. Si este es un ácido, su producto es una base. Por eso en los ejercicios a usted le basta identificar estos dos primeros y los segundos van a ser opuestos porque son conjugados, se dice, ¿no? Por ejemplo, el ácido inicial en una reacción química siempre va a generar una base conjugada y viceversa, ¿no? O sea, si yo tengo un ácido inicial y quiero saber quién es su conjugado va a ser una base. Si tengo una base inicial
y quiero saber qué es su conjugado, va a ser pues un ácido. Siempre va a ser opuesto, ¿no? Eso es lo que dice esta teoría. Y aquí también, jóvenes, en estas reacciones se define lo que se llama los pares conjugados. Ácido-base o base-ácido. ¿Qué cosas son los pares conjugados? Le van a preguntar. Ustedes van a decir que los pares conjugados son las asociaciones de los reactantes y sus respectivos productos. De una reacción de protólisis como esta de acá, donde esta pareja de sustancia, porque es un par, poseen propiedades opuestas, ¿no? Pues se le llaman pares ácido-base o base-ácido, ¿no? Y sus fórmulas difieren en un hidrógeno. O sea, van a tener la diferencia de un hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, acá, yo quiero saber quiénes son los pares conjugados. Analizo un reactante y analizo su producto. Esto es un par conjugado. Acá habría otro par, un reactante y su respectivo producto. Este es otro par conjugado. Base-ácido. Porque hay pares ácido-base y base-ácido, ¿ah? Aquí, por ejemplo, ¿no? Si analizo él y su respectivo producto, este es un par conjugado. Base-ácido. Si analizo el agua y su producto, es otro par conjugado, pero sería ácido-base. Los pares conjugados vienen a ser a las asociaciones de un reactante con su respectivo producto, ¿no? Para estas dos reacciones serían así, ¿no? ¿Quiénes son? El par conjugado ácido-base para la primera reacción sería pues este ácido con su base. Este es el par conjugado, ¿no? Y para esa misma reacción, ¿quién es el par conjugado base-ácido? Busco a la base, ¿no? Esta es la base y su conjugado pues es un ácido. Así le van a preguntar, ¿no? Pares conjugados. Otra cosa es que le pregunte, ¿quiénes son los ácidos? ¿Quiénes son las bases? Ahí están pues 4 sustancias. Pero cuando les pidan pares conjugados, ahí tienen que asociar uno con su producto, ¿no? Uno con su producto. Eso lo vamos a ver en los ejercicios al momento pues de resolverlo. Bien, vamos a finalizar acá. Ya como anticipo a lo que se va a ver la clase siguiente, ¿no? De este capítulo, vamos a hablar de la fuerza relativa de los ácidos, las bases y de sus soluciones. Y hay muchos jóvenes que un ácido y una base se puede identificar utilizando los sentidos o utilizando estas teorías. Pero una vez que lo hemos identificado, hay que saber pues si el ácido que estoy analizando es más fuerte o más débil que otro ácido, ¿no? Que he analizado. Aquí se habla de fuerza relativa de los ácidos y bases. Esta comparación de fuerza se determina en función, jóvenes, a la concentración de los iones que generan dichos ácidos y bases en solución acuosa, ¿no? En la teoría de Arrhenius, por ejemplo, el ácido libera iones de hidrógeno. Mientras más hidrógeno se libere, mayor sea la cantidad, ese ácido va a ser más fuerte. Los bases liberan iones OH. Mientras más OH se haya generado, esa base va a ser más fuerte. O sea, la fuerza ácida y básica depende de la concentración de los iones que se generen, ¿no? Se cumple esto, ¿no? Si en un problema me dicen, pues tengo varios ácidos y me piden averiguar quién tiene mayor fuerza ácida, se va a cumplir que la fuerza ácida es proporcional a la molaridad de los iones hidrógeno. Mientras mayor sea este valor, el ácido va a ser más fuerte. Menor valor, el ácido va a ser más débil. Y si tenemos una base, se va a cumplir que la fuerza básica es proporcional a la molaridad de los iones OH. Mayor valor esto, más básico va a ser pues la solución. Entonces yo voy a analizar estos valores, ¿no? Mientras más grande sea este valor, más ácido va a ser pues la solución. Mientras más grande sea este valor, más básica va a ser la solución. Pero a veces, jóvenes, me van a dar datos para medir el ácido, pero también me van a dar datos ahí con este valor y me pueden confundir. O sea, para medir la fuerza ácida yo tengo que tener todos los datos de forma de iones hidrógeno. Y para medir la fuerza básica tengo que tener todos los datos en forma de iones OH, pero a veces me da mezclado. Entonces lo que tienen que hacer es cuando le den esto y le piden ácido, hay que convertirlo, ¿no? Si le dan iones hidrógeno y lo piden bases, hay que convertirlo, porque esto de acá, este ion se utiliza para medir la fuerza ácida, esto para la fuerza básica. Y estos dos iones se relacionan mediante una constante, ¿no? Que vamos a ver con detalle en la siguiente sesión de este capítulo. La concentración de los iones hidrógeno y OH se encuentran relacionados, jóvenes, en función a una constante que se denomina como constante del producto iónico del agua, Kw, se simboliza, al cual a una temperatura de 25 grados centígrados toma este valor. Se cumple esto, jóvenes, ¿ah? Que siempre estas dos concentraciones de estos iones, la concentración de iones hidrógeno y iones OH están relacionados por un producto.
Y siempre vale 10 a la menos 14 ese producto molar al cuadrado. Para yo saber si un ácido es más fuerte, debo calcular esto. Para saber si una base es más fuerte, debo calcular esto. Si me dan los dos, puedo calcular uno en función al otro, ¿no? Por ejemplo, si una solución tiene una concentración de iones de hidrógeno así, miren, le dan esto 10 a la menos 8 molar, y ustedes quieren saber cuál es la concentración, o sea, le están dando esto, ¿ah? Y quieren saber cuál es la concentración de iones OH, simplemente lo reemplazan acá y despejan matemáticamente, ¿no? O sea, esto de acá vale 10 a la menos 8, pueden calcular esto de acá porque el producto es siempre 10 a la menos 14. Recuerden esta constante, ¿eh? El producto de estos dos iones siempre es 10 a la menos 14. Si uno de los valores es 10 a la menos 8, pueden calcular el otro, porque su producto siempre me va a dar 10 a la menos 14. Entonces, si yo de acá quiero calcular esta concentración de iones OH, teniendo como dato esta concentración de iones de hidrógeno, esto lo voy a pasar a dividir, ¿no? Para hallar este valor. Entonces, la división sería así. Concentración de iones OH es 10 a la menos 14 molar al cuadrado dividido entre la concentración de iones de hidrógeno que me dan de dato. Entonces, cuando yo reemplace, aquí molar y molar al cuadrado queda pues molar, y esto ya es matemática, ¿no? Cociente de bases iguales, se restan los exponentes, ¿no? Y sale 10 a la menos 6. Se va a cumplir siempre, jóvenes, a que tengan este ion y este ion. Su producto, fíjense acá, su producto siempre me va a dar 10 a la menos 14. 10 a la menos 6 por 10 a la menos 8 sale 10 a la menos 14. Molar al cuadrado. Pues en los problemas, cuando le den iones hidrógeno y le pidan iones OH, hay que utilizar esta igualdad para despejar, ¿no? En los cálculos. Bien, eso lo vamos a ver en los ejercicios. ¿Ah? Aquí la teoría dice que un ácido va a ser más fuerte si el valor de esta concentración es más alta, ¿no? Y una base va a ser más fuerte si el valor de esta concentración es más alta. Y como todo va a ser potencia de 10, hay que tener cuidado, jóvenes. ¿Ah? ¿Qué valor es más grande? A ver acá, 10 a la menos 8 o 10 a la menos 6. ¿No? Como es exponente negativo, este va a ser más grande, pues, ¿no? Más grande. No vayan a pensar que 10 a la menos 8 es más grande que 10 a la menos 6, ¿no? No es así. Bien, este es el resumen teórico entonces de lo que hemos tratado en esta clase y se va a evaluar en su temático, ¿no? Y para que esa evaluación sea pues resuelta de buena manera, vamos a ver algunos ejercicios de la práctica dirigida. Novena práctica dirigida, ya saben que en el libro hay 10 problemas, vamos a escoger 5 de ellas que tengan aplicación directa con lo que hemos hecho en el resumen, ¿no? Problema 2. Bien. Dice, indique un ácido según la teoría de Arrhenius. Recuerden, jóvenes, que los ácidos en la teoría de Arrhenius son aquellas sustancias que liberan iones de hidrógeno y la base es la que liberan iones OH. Entonces, si yo veo las fórmulas, ¿no? OH, 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 estos son bases. Entonces, los únicos que podrían ser ácidos son estos de acá, ¿no? Pero ya hemos dicho, pues, en la teoría, ¿no? Que un ácido, yo lo reconozco porque el hidrógeno siempre está a la izquierda. A la izquierda. Este, pues, el ácido, ¿no? Este es el ácido. Acá está la teoría. Acá hemos dado una lista, fíjense, de los ácidos y bases de la teoría de Arrhenius, ¿no? Acá está la base. Noten que todas las bases tienen OH, ¿no? Mientras que los ácidos no tienen OH, tienen el hidrógeno siempre hacia la izquierda, ¿no? Por eso en este problema estamos recordando esto de acá, este cuadro. La teoría de Arrhenius se limita al estudio de los ácidos y bases fuertes, sabemos, ¿no? Pero en general incluye a las sustancias que liberan iones de hidrógeno y iones OH, ¿no? Entonces, todo lo que tiene OH es base, 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 ¿no? Estos serían los ácidos, pero de estos dos, el que tiene los hidrógenos a la izquierda es el ácido. O sea, esta es la respuesta, ¿no? Esto acá como recordatorio que hemos hecho en la teoría. Noten los ácidos, ¿no? Acá. El hidrógeno está pues a la izquierda. Esto no, acá está el hidrógeno a la derecha. Las bases tienen OH, entonces aquí este es base, base, base. Estos podrían ser los ácidos, pero él va a ser el único, pues, ¿no? Entonces, a estas sustancias se les puede agregar el sulfuro de hidrógeno que en agua genera la reacción, ¿no? Esta va a ser la reacción, ¿ah? Él reacciona de esta forma. Cuando se en agua, libera iones de hidrógeno. Es por eso que lo reconocemos como ácido. La clave, pues, es la C.
Esto no puede ser ácido porque va a liberar el OH, va a liberar el OH, van a ser bases. Las bases liberan OH. Entonces solamente pueden ser estos dos. Pero yo reconozco a los ácidos porque siempre su hidrógeno, fíjense en las fórmulas, está pues en el lado izquierdo. Por eso aquí la clave sería la C. Bien, aquí hay que hacer una pequeña corrección. Aquí es reacción, ¿no? Dice reacón o reacón. Bien, problema número 2. Aquí tenemos una reacción donde se aplica pues la teoría de Browning y Lowry, ¿no? Aquí me dice, para este sistema, indica el comportamiento del agua H2O. Este agua que será un ácido, una base, neutra, un fósforo, sal. Bueno, aquí lo único que se puede identificar es ácido base, ¿no? Esto ha sido le han puesto de relleno nada más, porque en estas reacciones de Browning y Lowry, una sustancia es ácida, otra es básica. Solamente hay que ver el movimiento de los hidrógenos, ¿no? Bien, escribimos la ecuación. Vamos a analizar el agua. Noten, miren que el agua tiene 2 hidrógenos acá, pero en su producto tiene 3, ¿no? Noten, aquí tiene 2 y en su producto tiene 3. Porque este es el producto del agua, este es el producto de acá. Entonces, ¿qué ha pasado con el agua? Ha aceptado, ha ganado un protón. Y de acuerdo con la teoría de Browning y Lowry, todo lo que gana protones, acepta o recibe, son bases. Aquí el agua se está comportando como base. En cambio, noten a él, miren, a él tiene un protón, pero su producto ya no lo tiene, ¿no? Al no tenerlo, se está liberando, está cediendo, está perdiendo. Todo lo que cede, pierde, dona, libera, es un ácido. Entonces, el protón se ha movido de esta manera. Como aquí el agua tiene 2 hidrógenos y aquí tiene 3, el protón se ha movido en esta dirección. Significa entonces que él es el ácido porque él está perdiendo y el agua es la base. Y sus productos también lo pueden identificar. Así este es ácido, su producto sería pues base, ¿no? Si el agua es base, su producto pues es ácido. Pero aquí solamente me están pidiendo identificar pues el comportamiento del agua. Entonces la respuesta sería la B, ¿no? Luego en esta reacción de protólisis el agua se comporta como base, pues actúa como aceptor de un protón, o sea, está aceptando un hidrógeno, ¿no? Por eso este es su producto. Entonces la respuesta ahí es pues la B. Es la B. Hay que recordar eso, jóvenes. Hay 2 definiciones de ácido y base. En la teoría de Arrhenius, el ácido libera ion hidrógeno y la base ion OH. En la teoría de Browning y Lowry, el ácido libera el protón y la base acepta ese protón. Esa es la diferencia. Eso se va a preguntar en el temático de ahora, hay que recordarlo. En la teoría de Browning y Lowry, el ácido pierde el protón, cede o lo dona, mientras que la base acepta, recibe o gana ese protón. Cuando le pregunta quién es un ácido, van a responderlo de esa manera. ¿Quién es una base? Van a responderlo así. Bien, ejercicio 3. Problema 5 del libro, ¿no? Aquí tengo, mira, 2 especies, 1 y 2, me piden, señale las bases conjugadas. Hemos dicho que cuando hablamos de conjugado estamos hablando de los productos, ¿no? Los productos. Y los productos jóvenes siempre son los opuestos de las sustancias iniciales, ¿no? O sea, si hablamos de base conjugado, esto proviene de un ácido, pues, ¿no? Si hablamos de un ácido conjugado, proviene de una base. Entonces, si me piden bases conjugadas, significa, jóvenes, que ellos se están comportando como ácido, porque él es un ácido, su producto es una base. Él es un ácido y su producto es una base, ¿no? Su producto es una base. Entonces, la conclusión es esto para este problema, ¿no? Nos piden determinar las bases conjugadas de las especies 1 y 2 del problema, por lo que dichas especies deben ser ácidos, ¿no? O sea, si me piden las bases es porque ellos son ácidos, pues, ¿no? Los conjugados siempre son los productos, ¿ah? Y los ácidos son donadores de protones. Significa que él y él van a perder protones porque son ácidos y sus productos van a ser las bases conjugadas. Es decir, jóvenes, estas sustancias para que formen las bases conjugadas deben comportarse como ácido y deben perder un protón. Por lo tanto, sus conjugados son así, ¿no? Si esta sustancia pierde su protón, esto desaparece, ¿cómo queda, no? Si él pierde su protón, va a quedar así. Este es su conjugado. Este es el ácido porque está perdiendo el protón, está cediendo el protón. Esto lo va a recibir una base, ¿no? Pero aquí solamente estamos explicando cómo ocurre eso, ¿no? Él pierde su protón y se transforma él. Él es su base conjugada. Para el otro, ¿no? El pH 3, si este es un ácido, va a perder su protón
y esta es su base conjugada. Entonces, esto es lo que me están pidiendo, ¿no? En las alternativas corresponde pues a la C. A la C. Si me hubiesen dicho, pues, ¿cuáles son los ácidos conjugados? Ellos serían las bases y tendrían que ganar un protón. Yo tendría que sumarle un protón y analizar el producto, ¿no? Pero acá no. Como me están pidiendo las bases conjugadas, estos son las bases conjugadas, ellos deben ser ácidos, pues. Y si son ácidos, deben estar perdiendo protones, ¿no? Entonces, la respuesta aquí sería la clave, la C. Bien, aquí sí vamos a analizar, jóvenes, estos iones que hemos dicho, ¿ah? Aquí me pide, jóvenes, de las 5 alternativas, analizar quién tiene mayor carácter ácido, quién es el ácido más fuerte. Y ya hemos dicho en la teoría, para analizar pues al ácido más fuerte hay que analizar estos iones de hidrógeno. El problema, jóvenes, es que me dan 2 iones de hidrógeno y luego me dan OH. Esto no me sirve, ¿ah? Porque esto de acá es para analizar las bases. Entonces, esto de acá debo convertirlo a iones de hidrógeno. ¿Cómo lo convierto? Con esta igualdad que hemos dado en esta parte acá. Los iones de hidrógeno y los iones OH están relacionados con este producto. Su producto siempre es 10 a la menos 14. Si yo conozco pues la concentración de iones OH, puedo saber cuánto es la concentración de iones de hidrógeno. Y en este problema necesito calcular eso, ¿no? Acá, jóvenes, hay en este ejercicio 5 ácidos. Me están pidiendo cuál es más fuerte. Para yo analizar la fuerza, todos deben tener iones de hidrógeno, pero no todos tienen, no solamente 2 de ellos. Estos me están dando sus iones OH, entonces tengo que convertirlo a iones de hidrógeno. Una vez que los convierto, el que tenga mayor valor de iones de hidrógeno, ese va a ser el más fuerte, de mayor carácter, ¿no? Entonces, el análisis va a ser así. Para el primero no hay problema, ¿no? Ya me dan, pues, o sea, esto voy a utilizar para la conversión, ¿ah? Dice, de acuerdo con las definiciones de ácidos y bases de la teoría de Arrhenius, se sabe que una solución, ¿no?, es más ácida si la concentración de iones de hidrógeno es más alta, ¿no? Más grande es este valor respecto a las otras, ¿no? Las concentraciones de iones de hidrógeno y de iones hidroxilo se relacionan con este producto, ¿eh? Siempre el producto es 10 a la menos 14. Entonces, si me dan de frente los iones de hidrógeno, lo analizo, no hay ningún problema, pero si me dan OHs, yo tengo que calcular esto de acá para hacer el análisis. La primera alternativa, así se calcula despejando esta ecuación. La primera alternativa, me dan de frente los iones de hidrógeno, vale 10 a la menos 11, me dice, ¿no? 10 a la menos 11, acá está. La segunda alternativa, 10 a la menos 8. De estos dos jóvenes, el más grande es esto de acá, ¿no? 10 a la menos 8. Significa pues que de A y B, este sería el ácido más fuerte, pero todavía tengo que compararlo con los demás. Pero para comparar, los iones deben ser los mismos. Y no tengo iones de hidrógeno, tengo OHs. Los iones de hidrógeno los voy a calcular así. Dividiendo estos valores acá, para hallar los iones de hidrógeno. Entonces, para la C, para la B también ya está dado, para la C sería así. ¿Cuál sería la concentración de iones de hidrógeno? Sería pues 10 a la menos 14 entre 10 a la menos 10 y esto sale 10 a la menos 4. ¿No? Ojo que estoy reemplazando, jóvenes, en esta fórmula de acá para hallar la concentración de iones de hidrógeno en C, en D y en E, porque no me dan la concentración de iones de hidrógeno, me dan los OH, pero puedo calcularlo de esta relación, ¿no? Si quiero él y me dan de dato esto lo paso a dividir y calculo. Para C sería pues dividir 10 a la menos 14 entre 10 a la menos 10. Para D sería 10 a la menos 14 entre 10 a la menos 6. Y para E sería 10 a la menos 14 entre 10 a la menos 7. Así tendría estos valores. Ahora todos estarían como OHs, como iones de hidrógeno, y ya puedo hacer la comparación, ¿no? Entonces C quedaría 10 a la menos 4. D sería así, 10 a la menos 14 entre 10 a la menos 6, 10 a la menos 8. Y E, 10 a la menos 14 entre 10 a la menos 7, sale 10 a la menos 7. Entonces tenemos 5 valores, ¿ah?, de iones de hidrógeno. Ahora todos ya están como iones de hidrógeno. Entonces ya podemos hacer la comparación, ¿no? El primero era 10 a la menos 11. Este segundo, 10 a la menos 8. El tercero, 10 a la menos 4. El cuarto, 10 a la menos 8. Y el quinto, 10 a la menos 7. La teoría dice pues que va a ser más ácido el que tenga mayor valor de iones de hidrógeno. Y el mayor valor es 10 a la menos 4, ¿no? 10 a la menos 4 es más grande que todos esos, porque cuando son exponentes negativos,
¿no? El número negativo más pequeño, ¿no? Acá, representa el valor más grande, ¿no? Entonces la conclusión es que la concentración de los iones de hidrógeno más alta y que corresponde, por lo tanto, a la solución más ácida es 10 a la menos 4, porque esto es más grande que él, que él, que él, y más grande que 10 a la menos 11. Entonces aquí la respuesta sería 10 a la menos 4, sería pues la C. La C. Aquí también, jóvenes, me piden la mayor acidez. Entonces yo debo tener iones de hidrógeno. Esto no me sirve, esto debo convertirlo a iones de hidrógeno. Esto sí se puede analizar. ¿Ah? De los dos, el más grande es 10 a la menos 3. Este es más pequeñito. ¿Ah? 10 a la menos 5 es 0,00001, ¿no? Aquí sería 0,01 en decimales. Tengo que analizarlo pues a él también para comparar los tres. Me piden ordenar de menor a mayor acidez. El que tiene mayor acidez es el que tiene mayor valor de concentración de iones de hidrógeno. Entonces, para este problema sería así. El primero ya está dado, es 10 a la menos 3. El segundo sí debo convertirlo, ¿no? Y la conversión se hace así. Iones de hidrógeno es 10 a la menos 14 entre los iones OH. Los iones OH 10 a la menos 4 sale 10 a la menos 10. Y la tercera también está en iones de hidrógeno, así. Y ya tengo los tres valores. Ahora solamente hay que ordenarlo, ¿no? De menor a mayor. ¿Quién es el menor valor? 2. Este es el menor valor, más pequeñito. Luego le sigue 3, 10 a la menos 5, y el más grande es 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, si me piden entonces orden creciente de menor a mayor valor, las concentraciones equivalentes sería pues a este orden, ¿no? Primero 2, que es el más pequeño, porque 10 a la menos 10 es el valor más pequeño. Luego 3, 10 a la menos 5, y luego 1, que es el más grande, ¿no? 10 a la menos 3. 2, 3, 1, muy bien, como dice Bramón. La respuesta sería pues la D. Pues hay que tener cuidado aquí, jóvenes. Cuando vemos estas potencias negativas, uno piensa que 10 a la menos 10 es una cantidad más grande, ¿no? Y no es así, jóvenes, ¿ah? Porque este negativo hace que el número sea más pequeño. O sea, mientras más negativo sea la potencia, más pequeñito es el número, ¿no? Entonces 10 a la menos 3 es más grande. Pues por eso en orden creciente, primero pues iría él, el más pequeño, luego él, un poco más grande, y él sería más grande de todo, ¿no? Por eso es 2, 3, 1. Es por eso, jóvenes, que esto confunde. Hay que tener cuidado. Y hay otra forma, ¿no? De hacer las medidas más rápido, eliminando esta potencia de 10. Pues eso se va a hacer la clase 2 de este tema, donde vamos a aplicar el concepto de logaritmo, ¿no? Para medir pues el pH y pOH, y ya se anula la potencia negativa y más fácil, ¿no? Vamos a analizar solamente un número positivo y con ello se va a recordar más sencillo. Aquí es un poco más difícil porque uno se confunde con la potencia, ¿no? Recuerda, un ácido va a ser más ácido si esta concentración es más grande. Y va a ser, una base va a ser más básico si esta concentración va a ser más grande, ¿no? Pero en estos dos últimos problemas nos preguntaban acidez, es por eso que hemos analizado solamente los iones de hidrógeno. Si teníamos iones OH, lo hemos convertido, ¿no? En este problema y en el problema pues anterior. Bien, eso sería entonces el resumen, muchachos, de esta clase. Y la calificada, o sea, el temático, está en función pues a la solución de esos problemas, ¿no? Ya podrían, muchachos, entonces ingresar